Sí. Hola, buenas tardes. Siguiendo con la serie de entrevistas alrededor de la contratación pública electrónica, hoy tenemos con nosotros a Luís Valadares Tavares, catedrático de la Universidad de Lisboa y uno de los autores intelectuales del programa portugués de contratación pública electrónica, que la Comisión Europea ha puesto de manifiesto por sus excelentes resultados. Luis ha estado recientemente en la conferencia de contratación pública electrónica que ha tenido lugar el 26 de junio en el Parlamento Europeo y nos va a hablar de sus impresiones acerca de esta conferencia. Hola Luis, ¿qué hay? Buenas tardes. Sí, buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad de hablar y practicar un poquito el castellano con sus amigos. Yo creo que ha sido... estamos viviendo en la Unión Europea un proceso muy interesante, porque tal vez se recuerden que haya habido en 2005 la Declaración de Manchester, que tenía la intención de diseminar muchísimo la contratación electrónica. Es interesante porque eso ha sido muy impulsionado por Tony Blair, el primer ministro inglés. Ha sido un consejo informal en la ciudad de Manchester y ha sido un fracaso porque 7 años después el porcentaje de contratación electrónica es muy bajo en la Unión Europea. Entonces, después de hace 2 años hemos participado, y tú también, en muchas actividades. Tú eres un experto muy conocido de España cuando se habla de España en contratación electrónica. Siempre se habla de Manuel Cano. ¿Tú dices Caño? ¿Cano? Sí, ¿Caño? es que la ñ los anglosajones no la dominan. Es Caño, bueno, en español es Caño. Claro. Bueno, entonces ha habido un proceso de autoevaluación, de diagnóstico, porque no ha marchado. Finalmente, lo que sí ha identificado es que hay un conjunto de obstáculos, de dificultades. La primera es porque las instituciones públicas tienen un triángulo mágico que se basea en el funcionario, el proceso, el papel. Estas 3 componentes míticas de más de 3 o 4 mil años son el DNA de la administración pública. Entonces, cambiar el proceso por los electrones que no se miran, que son muy rápidos, ha sido un proceso muy difícil. Pero lo que sí hay notado este último año y medio es que la Europa está viviendo una situación muy crítica. Primeramente se ha pensado que era 1 o 2 países, pero ahora toda la gente comprende que es muy crítica. Yo, por ejemplo, he ayudado el gobierno de Dinamarca en la presidencia dinamarquesa en esta temática. Y bueno, la primera reunión, el ministro, que es un gobierno socialista, me ha dicho que después de 2 meses de cambio en la administración, una decisión ha sido reducir 10% el número de funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque tiene que reducir el presupuesto público. Entonces es una situación muy crítica. Y ha sido interesante porque la contratación electrónica, y nosotros tenemos esa experiencia en Portugal, es un instrumento que reduce la despesa pública. ¿Por qué? Porque hay mucho más competición. Y cuando tienes más competición, los precios se reducen. En Portugal habíamos tenido reducciones entre 12-14% en media, y que en algunos casos, por ejemplo, en la sanidad, puede ser 25%, la sanidad hay reducciones de 20-25%. Algunos minutos atrás habíamos escuchado el debate del Estado de la Nación en nuestro Parlamento. El ministro de Sanidad ha referido: la contratación electrónica ha sido un instrumento de reducción de gastos de 20-25%. ¿Por qué? Porque cuando haces una licitación electrónica, mira, hay mucho más empresas, operadores económicos, proveedores, que miran el informe
que van a presentar una propuesta. Entonces, el número de propuestas en nuestros procesos competitivos ha sido 3 veces más que con la contratación en papel. Bueno, esto ha sido un factor muy importante en la conferencia. Entonces, este cambio tiene una oportunidad muy grande. Yo diría que esta crisis financiera en Europa y también en España y en otros países es una amiga de la contratación electrónica. Entonces espero que hay crisis durante muchos años para podermos impulsionar la contratación electrónica, pero parece que vamos a tener crisis durante muchos años, entonces es positivo. Pero si mañana toda la crisis desaparece, bueno, eso será muy malo para la contratación electrónica. El otro problema ha sido que se ha discutido mucho en la conferencia, ha sido la cuestión de las trocas entre países, porque como sabes, los contratos públicos es una pena, pero no hay mercado único. Hay muchos países en que 2-3% de los contratos son adjudicados a empresas de otros países. Eso significa que habemos construido en Europa un mercado único para el sector empresarial, pero no para las instituciones públicas. Bueno, entonces ahora que estamos desarrollando el nuevo el nuevo mercado único. Y la tercera cuestión que se ha discutido mucho en la conferencia ha sido el problema de la innovación, porque la contratación electrónica, y eso ha sido la experiencia portuguesa, es una atracción para la sociedad de innovación y de agenda digital, porque las empresas tienen que se familiarizar más con los procedimientos electrónicos. Y eso, por ejemplo, va a haber mucho más negocios, como empresas como la tua y otros, de innovación, de pesquisa, de ayuda a los proveedores y también ayuda a los contratantes. Entonces, por eso yo creo que la conferencia ha tenido un clima positivo y de expectativa, porque como sabes, las nuevas directivas tienen dos marcos importantes: 2014 para contratación electrónica de las centrales de ¿cómo llamo? Entidades centralizadas de compras, y 2016 para toda la gente. Bueno, entonces ha habido un clima positivo de ánimo, de convicción que no podemos continuar en papel. Yo hay, por ejemplo, mostrado casos de instituciones muy importantes como la Alemania, cuando colocan un anuncio en el jornal oficial: tú si quieres hacer una licitación, tienes que ir al poste, al correo, e enviar una carta en papel y después recibir un paquete de 400 hojas de papel, y se puede la cuestión de que va a pagar, porque si el proveedor va a pagar, bueno, eso es muy negativo, pero si es el ciudadano de Alemania que va a pagar, también es muy negativo. Entonces todos estos procedimientos tienen que cambiar. Estamos hablando de mucha documentación, porque habíamos hecho un estudio que por los anuncios en el jornal oficial, en media tienes más de 50, muchas veces una centena de proveedores que están interesados. Bueno, si las plicas son más de 200, 300 hojas de papel, mira, el ballet de material que está circulando en Europa es una cosa absolutamente fenomenal e inaceptable. Entonces yo creo que haya habido un clima positivo y favorable, y el reporte del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la Comisión ha sido positivo. No ha criticado la cuestión de contratación electrónica. Oye, Luis, está muy claro que la teoría nos dice que la forma de reducir costes y cargas administrativas es utilizar el formato electrónico, pero ya en el libro verde de generalización del recurso del formato electrónico
se comentaba, y me parece que uno de los ponentes en la conferencia lo ha comentado, que hay un problema muy grande en las administraciones públicas alrededor de la inercia. La administración pública tiene una inercia muy grande en seguir utilizando el procedimiento en papel, y eso cuesta mucho. O sea, no es un problema de tecnología, es un problema de cambio cultural. ¿Qué les dirías tú a las administraciones públicas para pelear con esto? Es por eso que, sí, tienes razón, yo te puedo recordar mi experiencia personal. Yo he sido, por la primera vez, director general del Ministerio de Educación en 88, y se ha empezado a utilizar el correo electrónico. Entonces, de inicio, no tenía valor oficial, lo que significa que si tú quieres enviar un mensaje, tenías que hacer un oficio, una carta en hoja de papel, porque si enviabas un mail no tenía valor oficial. Bueno, después han cambiado y han aceptado que tiene valor oficial, pero tenías que imprimir la hoja de papel. Entonces, enviabas el mail, pero tenías que tener un sustituto en papel. Y finalmente se ha concluido que es mejor no imprimir en papel. Entonces yo creo que bueno, yo he vivido esto. Ha sido un procedimiento de aprendizaje de 3-4 años en el Ministerio de Educación en Portugal y en otros países. Manuel, yo creo que el cambio en las administraciones se hace por 3 factores. Bueno, el primer factor, y creo que sería interesante discutir eso mucho más contigo y con nuestros amigos españoles, es la cuestión de la formación y conocimiento. Te puedo dar un ejemplo que una vez que estábamos empezando el sistema de contratación electrónica en Portugal, he recibido una llamada telefónica de una colega que era dirigente pública y que me ha dicho: Luis, sabemos que tú estás trabajando sobre eso, nosotros vamos a tener que utilizar contratación electrónica, bueno, y sabemos que vamos a usar una plataforma electrónica. Tengo una duda que quería que me ayudases. Tenemos aquí un espacio de 4 por 5 metros. ¿Crees que la plataforma va a caber en este espacio o no? Bueno, nosotros nos rimos, pero claro que la gente que nace no sabe lo que es una plataforma electrónica, piensa que es una plataforma del año. Bueno, entonces eso es muy importante. Manuel, yo creo que, por ejemplo, en nuestra reunión el año pasado habíamos tenido una colegiatura del INAP español, del Instituto Nacional de Administración. Y habíamos notado que no hay formación en contratación electrónica. No hay. Si miras el programa de INAP, no tiene esta temática. Tiene temática derecho administrativo. Pero eso no es derecho administrativo. No, es otra cosa. Manuel, en cuanto nosotros no nos ayudamos unos a los otros con un programa que podría tener, por ejemplo, un programa por toda España de formación de administración en contratación electrónica, no es posible hacer el cambio. Ahora, a mí me pregunta, ¿cómo? ¿Por qué? Y me gustaría un día de encontrar, yo creo que tiene un nuevo presidente el INAP, porque esta temática no es importante, porque si la Unión Europea tiene estas hechas importantes, ¿cómo esto no es importante? Bueno, esta es una cuestión que sé que es un poco polémica, y mismo empresas como la tuya y otras, yo creo que tenemos todos que nos ayudar en este esfuerzo, porque si no hay clarificación, no hay formación, no vamos a tener nada. El segundo factor de cambio es la evaluación de los contratos públicos. Yo sé que, por ejemplo, nuestro amigo Jiménez Ferrillo es muy interesado sobre eso, pero claro que cuando, por ejemplo, en el caso de Portugal, nosotros tenemos un caso de estudio con IES de Madrid, un gran hospital oncológico, y con la contratación electrónica ha reducido 25 a 30% el presupuesto de compras. Claro que es una evaluación importante, pero con ese presupuesto puedes hacer otras cosas. Claro. Entonces, este tipo de performance evaluation con indicadores de desempleo, de benchmarking, hacer un benchmarking es un factor fundamental.
El tercero es las restricciones de presupuesto, porque si tú tienes menos presupuesto, bueno, tienes que lo utilizar mejor. Yo creo que esos tres factores, si los mezclas armónicamente, bueno, vamos a tener mucho cambio. Oye, vamos a ver, acabas de decir una cosa que es la reducción del presupuesto. También en la conferencia ha salido un condicionante que es la contratación pública electrónica tiene unos gastos al principio en las propias plataformas, sobre todo para mí, desde mi punto de vista, en la formación y capacitación de las personas que tienen que aprender en formato electrónico. Pero ese presupuesto inicial, ese coste inicial, enseguida se recupera gracias a los ahorros que produce la contratación pública electrónica y el aumento de actividad, reducción de costes, reducción de procedimientos, etc. En tu experiencia, ¿eso es algo que se puede cuantificar a la hora de exponer? Sí, Manuel. Sí, habemos cuantificado muchas veces y habemos mismo preparado una pequeña nota para la Comisión Europea con eso. Como has dicho muy bien, el principal gasto de la contratación electrónica es la formación de los profesionales, porque la formación no es gratuita. Tenemos que organizar sesiones, etc. Eso tiene toda razón. Pero lo que se pasa es que el número de personas que trabajan en una unidad de compras se reduce mucho. Me permite dar el ejemplo de mi universidad, que es pública. Nosotros teníamos una sección con 15 personas para hacer los contratos públicos, de pequeños trabajos, de construcciones, cambios, equipamiento. Somos una escuela tecnológica, tenemos que comprar equipamiento, bienes corrientes, muchas cosas. Bueno, entonces, cuando se ha cambiado para la contratación electrónica, este grupo se ha reducido a 5 personas apenas. Bueno, entonces los otros han sido recualificados para otras tareas más interesantes. Porque el trabajo que tenían era muy burocrático, hacer muchas copias de hojas de papel, encomiendas postales, registros manuales, era muy tedioso, con muchas bajas de enfermedad, etc. Bueno, entonces ha sido positivo porque se ha libertado 10 personas para otras actividades. Algunas están en la contabilidad, otras están en lo jornal periódico de la universidad, etc. Bueno, esto es muy importante porque es la valorización de las personas. Entonces la contratación electrónica ha ayudado a estas personas, estos profesionales, a tener una autoestima y un trabajo mucho más realizador. Este es un proyecto humano, es por eso que nos parece positivo. Y los 5 que se han quedado, bueno, ahora se consideran unos expertos de tecnología de contratación electrónica. Hay muchas actividades como utilizar esto o aquel. Entonces también ha sido positivo. Ahora, como sabes, en Portugal, y esa es la propuesta que tenemos, y creo que es también la propuesta de empresas como la tuya en España, es de desarrollar la contratación electrónica como un software as a service, como SAS. Entonces, yo no tengo que comprar equipamiento, tener que tener un PC, una pequeña ordenador, por ejemplo, en este momento yo estoy hablando contigo. Yo no he comprado ningún equipamiento para hablar contigo. Eso es muy positivo porque son empresas que te fornecen el sistema como el mail. Y no tenemos que nos preocupar. Por ejemplo, yo no sé dónde está el Hotmail archivado mi documentación, tal vez en Canadá o Alaska, pero eso no es un problema mío. Lo que me interesa es cuando abro Gmail o Hotmail, marcha bien. Aquí es lo mismo. Y los sistemas que habemos desarrollado en Portugal, que soportan el costo de contratación electrónica, son las entidades contratantes.
las empresas, los proveedores no tienen que soportar esos costos. Y los costos pueden ser muy reducidos. Por ejemplo, eso la comisión ha discutido mucho conmigo, pero si tienes una gran institución pública, por ejemplo, la empresa portuguesa pública de aeropuertos, que es muy importante, muchos contratos, muchas obras públicas, puede pagar una cosa como 20 o 30 mil euros por año de servicio de plataforma electrónica con todo la inteligencia de compras adicional. Pero si es una muy pequeña unidad administrativa, que llamamos freguesias, son más pequeñas que vosotras diputaciones o mismo ayuntamiento, es muy, muy pequeña, que compra 2 o 3 veces por año, puede pagar 400 euros por año de servicio de plataforma electrónica. Bueno, entonces son presupuestos muy pequeños. El presupuesto más importante, como has subrayado, es por la formación. Eso es positivo, porque por veces se ha creado un poco la imagen que para hacer contratación electrónica la empresa o la contratante tenía que comprar servidores o otras cosas. Bueno, sería muy negativo, no es preciso. Como sabes, hay mucho sistema informático en Europa de la administración pública que tiene utilización muy bajas, menos de 20%. Entonces no hay que comprar más equipamiento, hay que utilizar mejor lo que tenemos. Sí. Oye, otra cosa, Luis, comentabas que uno de los problemas es la formación y la capacitación. ¿Tú crees que se puede hacer esta formación y esta capacitación también utilizando servicios en la nube y a través de la Internet? Claro. Por ejemplo, a mí me gustaba de iniciar contigo, con otros amigos españoles, seminarios por la web sobre contratación electrónica. Sería muy interesante. Por ejemplo, nosotros en Portugal tenemos bastante formación. He venido hace media hora, es por eso que te he pedido la videoconferencia un poquito más tarde. He tenido una sesión de formación con entidades adjudicantes y proveedores. Por ejemplo, tenía una dirigente de un municipio, no es el presidente, pero era la vicepresidente. Y tenía proveedores como el director comercial de la principal empresa portuguesa de construcción. Son seminarios de 15 y 20 personas de un día. Bueno, creo que es muy interesante porque es una forma de formación con discusiones, con ejemplos, eso es muy positivo. Yo creo que sí, se podría, sería interesante desarrollar algunos programas de formación. Yo espero que en la conferencia de 20 de marzo 2013, una de las temáticas de formación, tal vez se pueda empezar a desarrollar un programa de formación. Oye, otro problema que estamos viendo es, hay múltiples plataformas en Europa, lo hemos visto en la conferencia, y sin embargo la conferencia no ha hablado nada alrededor de PEPPOL, que como sabes es un proyecto que lo que pretende es hacer que todas estas plataformas, todas estas desarrollos sean capaces de interoperar entre sí. ¿Por qué tú crees que no se ha hablado de PEPPOL y de los estándares que el CEN? Pues yo creo que no se haya hablado mucho, Manuel. Esa es una temática muy interesante que estás colocando. Yo creo que no han hablado mucho porque son retardados. Porque la verdad es que es muy difícil en la Unión Europea establecer estándares para todos. Es muy difícil. Tú sabes bien que en la televisión hay más que un estándar. Los franceses tienen Second y los alemanes tienen Paul. Bueno, estamos mirando televisiones. No creo que no es necesariamente una cosa muy buena, pero está marchando. Bueno, yo creo que tenemos que ser realistas, Manuel. Tenemos que comprender que es muy positivo ese tipo de esfuerzo, de movimiento, pero no podemos tomar una actitud diciendo, bueno, vamos a quedar con el papel, con los paquetes postales del correo, hasta que hay un solo estándar. Bueno, ese no es realista.
Porque no es así que la tecnología moderna se desarrolla. Como sabes, yo te digo, un problema que hay es que estamos a este diálogo contigo está retardado 10 años. Porque todo este debate se debería haber sido hace 10 años. Y lo que se ha pasado es como no se ha hecho, la Comisión estaba discutiendo otras temáticas, lo que se ha pasado es que la tecnología se ha desarrollado muchísimo con mucha diversidad de soluciones, de estándares, etc. Sería más fácil, sería más sencillo una armonización a 10 años que ahora. Pero ese es pasado. Entonces, en términos realistas, lo que yo pienso es lo siguiente. De lo que conozco en los diferentes países, hay 2, 3, 4 plataformas electrónicas significativas. Sí. No es más que eso. Esto de total en Europa tal vez unas 20 o 25. Yo creo que lo que será interesante es establecer protocolos de interoperabilidad entre esas plataformas. No es muy difícil, por ejemplo, en caso de países con más trocas comerciales como en Portugal y España, bueno, no será muy difícil comenzar a hacerlo. Francia, Alemania. Entonces yo creo que el camino más realista es decir que tenemos que nos interconectar. Por ejemplo, el principal problema es para el proveedor, porque suponga que yo soy un proveedor, una empresa portuguesa, y tu plataforma tiene un anuncio, un contrato público, una oportunidad de... ¿En qué municipio estás? En Madrid, ¿no? ¿Manuel? ¿Estás en Madrid? Sí. Bueno, del Ayuntamiento de Madrid. Y yo estoy interesado, pero para conocer tengo que estar inscrito en tu plataforma. Entonces, esto significa que tenemos los proveedores que se inscribir en múltiples plataformas. Bueno, eso puede ser un trabajo que no es muy simpático. Entonces, si por ejemplo tenemos un acuerdo entre una plataforma española y una plataforma portuguesa, ese proveedor estaba inscrito en esta plataforma portuguesa, y si le preguntan, ¿tiene algún inconveniente que también se conecta con la española? El proveedor dice que no y automáticamente se queda conectado. Ese tipo que, bueno, es muy interesante, ha sido la historia de las telecomunicaciones, porque inicialmente era muy difícil hacer el roaming. Sí. Cuando estabas en un operador telefónico, hacer la conexión con otro. Bueno, después ha habido acuerdos entre ellos para lo armonizar. Yo creo que es el camino, es un abordaje en bottom-up, de abajo para arriba. Ahora espero con el reto de las directivas que se vaya a hacer. ¿Tú no crees que una opción, no sé si más sencilla que conectar, o sea, que ese nivel de conexión para todo tipo de contratos, podría ser tratar que esa conexión empezara con los catálogos, es decir, con catálogos electrónicos, de tal manera que quitáramos problemas de idiomas? En un catálogo normalmente los productos es mucho más fácil definirlos y especificarlos, y luego no hay que hacer más especificaciones técnicas que del precio, el tiempo de entrega, lugar de entrega, con lo cual sí que podríamos avanzar mucho y rápido, con beneficios rápidos, ¿no? Manuel, tienes muchas razones, por eso que yo he siempre propuesto, porque yo he hecho un documento de base para estas nuevas directivas, y ahí he subrayado mucho la importancia de tener el catálogo electrónico como un procedimiento de formación de contratos públicos. Y me ha quedado muy feliz porque ha sido aceptado por la Comisión. El Parlamento Europeo también está encantado, lo que significa que en un año, o próximo año, cuando sean aprobadas las directivas, tu propuesta es totalmente legal. Claro que la transposición de la directiva para los Estados miembros tiene que respetar la directiva. Es muy importante que la ley española va también a considerar el catálogo electrónico como procedimiento de formación de contrato abajo
de los umbrales comunitarios. Pero es natural que lo hace, los portugueses lo van a hacer. Tienes toda la razón, lo catálogo electrónico va a ser un instrumento de diseminación de contratos electrónicos, porque como dices, es muy sencillo. Ahora, eso tiene también que discutir la estructura de los catálogos y comprender lo que significa un catálogo. Sí. Porque, por ejemplo, tú has mencionado la cuestión del precio, pero en algunos casos hay que ofrecer la alternativa de request for quotation. Poder pedir un precio porque no vas a comprar unos pantalones, vas a comprar pantalones. Está claro. Bueno, hay que considerar una cierta interactividad y después hay el problema del tiempo de fornecimiento, el plazo. Bueno, no me he expresado bien. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo. No, el precio es algo que efectivamente es algo que necesita interactividad. Bueno, pues yo quiero estas sillas, quiero 20 sillas, ¿cuál es tu precio? Bien. Pero está claro que la definición de los productos y servicios que pueden estar en un catálogo quitan un montón de barreras idiomáticas, que eso en Europa tenemos unas pocas, etcétera, etcétera. Oye, ya para terminar, Michel Barnier, el comisario, hablaba de algo que yo creo que todo el mundo decimos y estamos convencidos de que la contratación pública electrónica puede representar más o menos 3 o 4 puntos de crecimiento anual en Europa el día que esté implantada. Y hablaba, en su alegación, que esto de la contratación pública electrónica es como ir a la estación y coger un tren de vapor en vez de coger el tren de alta velocidad que está en la misma estación. ¿Tú crees que estamos en esa analogía es válida? Es decir, seguimos cogiendo... Bueno, yo creo que sí, yo te voy a plantear mi perspectiva. Tú sabes que de 2005 el producto industrial, el PIB industrial de la Europa ha reducido casi 20%. 2-0. Lo que significa que, bueno, haya habido algún crecimiento, pero muy moderado, pero el PIB global no ha reducido 20%, afortunadamente. Lo que significa que lo que ha compensado esta reducción es los servicios. Eso significa para mí que es muy claro que la vocación de la Europa para se desarrollar no se puede alicerçar mucho en la industria, tiene que se basear en los servicios. Y el crecimiento de servicios puede ser muy impulsionado. Es por eso que yo creo que Barnier, el comisario, tiene razón, porque para crecer los servicios, entonces la discusión muy interesante, podría decir, una jornada de debate contigo y tus amigos, es ¿por qué no hay más crecimiento de servicios en la Unión Europea? Lo que contrasta, por ejemplo, con los Estados Unidos, que tienen muchísimo crecimiento de servicios. ¿Cuáles son los obstáculos a ese crecimiento? Bueno, yo creo que un obstáculo es no estarmos potenciando los sistemas electrónicos. Porque si vas a tener más catálogos electrónicos, más flujos electrónicos, más innovación de servicios, bueno, tienes más crecimiento en los servicios. Pero para eso hay que haber más competitividad. Y como sabes, la transposición de la directiva de los servicios ha sido muy deficiente, muy insuficiente. Muchos países no han logrado transpor, bueno, porque tienes un cierto miedo que esa liberalización te vaya a crear problemas. Yo lo comprendo. Habíamos tenido este debate aquí en Portugal. Pero lo que se pasa es que si no haces ese cambio, no vas a tener crecimiento. Por ejemplo, el caso de Portugal es muy interesante. Mi universidad, con la contratación electrónica, se han desarrollado muchas pequeñas empresas. Algunos ex-alumnos meus
de tecnología. Han creado pequeñas empresas especializadas. Hay muchas herramientas, por ejemplo, una de ellas es una herramienta de encuestas electrónicas que tiene suceso ahora mundial. Están vendiendo muchísimo por los Estados Unidos. Esa empresa no se habría formado si no había contratación electrónica. ¿Por qué? Porque ha sido el primer mercado, ha sido muy asociado a nuestro caso portugués. Pero con mucho suceso, ahora son internacionalizadas. Vortal, como sabes, ahora también se está internacionalizando. Por ejemplo, hay mucha contratación electrónica hecha por Vortal en la República Checa. Bueno, eso significa que, bueno, ha sido la historia de Silicon Valley. Silicon Valley en los Estados Unidos es un suceso porque haya habido un conjunto de decisiones públicas que han logrado desarrollar los servicios. Como sabes, en los Estados Unidos, California está mucho adelantada en contratación electrónica. Entonces, hay una correlación muy fuerte entre nuevos servicios, crecimiento de servicios, innovación, agenda digital y tecnologías de contratación electrónica. Nosotros tenemos algunos casos de pequeñas empresas, por ejemplo, digamos, poco desarrolladas de construcción, con gente de calificación muy baja, como también tienes en España. Las primeras veces que han empezado a utilizar la ordinadora ha sido para la contratación electrónica. Y han sido enseñados por sus hijos. ¿Comprendes? Lo joven que haya en la escuela ha enseñado su padre a hacer más negocio de contratación por la ordinadora. Bueno, a mí me parece muy lindo, muy interesante, porque es una forma de hacer el cambio de empresas muy artesanales, ¿comprendes la palabra? Artesanales, sí, primitivas, muy basadas en gente de 50, 60 años que tiene una buena maestría de hacer, por ejemplo, las construcciones, etcétera, pero no sabía nada de informática y ahora están muy felices porque no tienen que ir para colas en las administraciones públicas un día o 2 días para finalmente tener unas hojas de papel. Ahora abre la ordinadora y ven cuáles son las oportunidades de mercado. Bueno, eso creo que es muy simpático, muy positivo. Bueno, Luis, muchas gracias por tus opiniones y por tu tiempo. Está claro que es el camino a recorrer, que no hay otro, y a ver si somos capaces de recorrerlo bien. Pues sí. Insisto, muchas gracias por tus comentarios y gracias. Seguimos. Gracias, sí, encantado de discutir contigo. Gracias. Venga, hasta la próxima, Luis. Hasta la próxima, Manuel.